Así que esta es el arma antitanque más usada del mundo. Durante más de 60 años desde su introducción, sigue destruyendo los tanques más modernos en el campo de batalla y arrastra detrás una historia bastante oscura. El RPG-7 hace que la gente se pregunte si los tanques realmente tienen futuro. Pero ¿por qué cosa? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y dónde comenzó realmente su historia? Te sorprenderá saber que se remonta hasta 1931, comenzando como un arma antitanque experimental, lanzada al hombro llamada RS-65. Pero esta versión temprana no tenía una ojiva de carga cónica Shaped Charge. Así que no funcionó. La influencia real vino después. Primero de la bazooka americana y luego del Panzerfaust alemán, durante la Segunda Guerra Mundial. Para darte un resumen rápido, los americanos fueron los primeros en concebir la idea de una ojiva de carga cónica propulsada por cohete disparada desde un lanzador al hombro. Luego, a principios de la guerra, los alemanes se hicieron con algunas bazucas capturadas y decidieron que podían hacerlo mejor. Fue entonces cuando idearon el Panzerfaust. Por cierto, literalmente significa puño antitanque o terror del tanque. Era mucho más potente que la bazooka americana, con una ojiva mayor que podía perforar hasta 200 milímetros de blindaje, lo cual era una locura en esa época. Pero necesitaba una tripulación y entrenamiento serio, así que los alemanes siguieron creando algo más barato, ligero, y lo suficientemente sencillo para que cualquiera lo usara. Eso llevó al Panzerfaust desechable, en ese típico estilo directo alemán. Era un arma antitanque de un solo disparo que podía enfrentarse a prácticamente cualquier tanque del mundo en aquel entonces. Sin embargo, el primer Panzerfaust tenía problemas de alcance y precisión. Lo efectivo eran unos 30 meses como mucho. Versiones posteriores solucionaron eso con ojivas más potentes y mayor alcance. Incluso planearon una versión mejorada llamada Panzerfaust 250, pero nunca tuvieron tiempo de construirla antes de que terminara la guerra. Mientras tanto, los soviéticos no tenían nada así durante la guerra. Dependían sobre todo de fusiles antitanque y cañones. Cuando terminó la guerra, por fin tuvieron tiempo para mirar lo que alemanes y americanos habían hecho con lanzacohetes. No copiaron directamente a nadie, sino que tomaron las mejores ideas de todos y trataron de combinarlas. Eso llevó al RPG-1. Tenía un tubo de lanzamiento de 1 milímetros de largo, un mango en ángulo tipo pistola y una tapa de madera para proteger al tirador del calor. Y básicamente marcó la forma de lo que más tarde sería el RPG-7. Pero el RPG-1 tuvo todo tipo de problemas con el alcance, la precisión y la fiabilidad. Así que lo desecharon y volvieron a empezar. La siguiente versión, el RPG-2, solucionó la mayoría de esos problemas. Tenía una ojiva mejor y mayor alcance y fue aceptado en servicio en 1954 por fuerzas soviéticas y chinas. Usaba una carga propulsora mayor y disparaba un proyectil HIT de 80 milímetros, dándole un alcance de unos 200 metros y una penetración de blindaje de alrededor de 225. Vio su primer combate real en Vietnam, donde las tropas americanas aprendieron rápidamente a temerlo. Podía atravesar fácilmente la finísima chapa de aluminio de un transporte de personal M-113, derribar helicópteros, e incluso los tanques tipo M-48 y M-60 no estaban a salvo. Y cuando se disparaba contra posiciones de infantería, su explosión y metralla destrozaban búnkeres y a cualquiera dentro, pero todavía había margen para mejorar. Los ingenieros siguieron ajustándolo con ojivas más grandes, más propelente y ópticas, lo que llevó al RPG-4. Ese nunca llegó a producción completa, pero allanó el camino para el RPG-7, que al fin resolvió todos los problemas anteriores. Entró en servicio en 1961 con el ejército soviético. Y solo para que conste, cuando decimos que RPG, significa Rocket Propelled Grenade, granada, propulsada por cohete. Ese es en realidad el nombre occidental. En ruso significa, perdón por la pronunciación RNOI, proibot, tankový granato, que literalmente se traduce como lanzagranadas antitanque portátil.
Ya sabes algo más. Entonces, ¿qué tenía de especial el RPG-7 que lo hizo inquietantemente efectivo y básicamente injusto para los tanques más modernos? Pues empecemos por su simplicidad. El tubo lanzador está hecho de acero cromado de 3 milímetros, así que no se oxida. Realmente no necesitas limpiarlo mucho, y lo más probable es que dispare de todas formas. El lanzador no es desechable, puedes usarlo muchas veces. Solo cargas los proyectiles por la parte delantera. El cohete encaja en una muesca del tubo que lo bloquea en su lugar. El tubo del lanzador tiene solo 40 milímetros de diámetro, pero como la sección más ancha de la ojiva sobresale fuera del tubo, el proyectil no tiene que caber completamente dentro. Eso permite que el lanzador use una ojiva de calibre mucho mayor, manteniéndose compacto. Debajo del tubo tienes 2 empuñaduras con la empuñadura delantera, albergando la palanca de armado, el gatillo y el seguro. El lanzador tiene una mira alimentada por baterías para poca luz, y la retícula óptica está graduada hasta 1000 mm. Ahora eso es más teórico porque a 1000 mm es que no vas a acertar en mucho más que un edificio grande. Sirve más para apuntar por zonas o de forma indirecta que para disparos de precisión. El alcance efectivo real está por debajo de unos 300 mm. Hay miras metálicas abatibles que puedes usar si la óptica está rota o simplemente no tienes una. En la parte trasera hay un cono deflector de la explosión, lo cual importa por la enorme llama de retroceso que genera el cohete. Cuando disparas debes tener al menos 2 metros de espacio libre detrás de ti. Y de verdad no quieres que la parte trasera apunte hacia tropas amigas, ya que el retroceso puede causar lesiones horribles o incluso matar a alguien si está demasiado cerca. Al disparar desde un espacio cerrado como una habitación, hay que pensarlo muy en serio, porque una pared cercana puede reflejar la explosión y herir o matar gravemente al tirador. El sistema estaba pensado para operar con un equipo de 2 hombres, un tirador y otro que lleva cohetes extra y ayuda a recargar. En cuanto a la ojiva aquí, es donde se pone interesante porque el RPG-7 no sirve solo para el trabajo antitanque. La ojiva HIT de carga hueca es la más común y la razón por la que el RPG-7 siguió siendo temido. Funciona con el principio de la carga hueca, el efecto Monroe, en la nariz de la ojiva. Hay una cavidad cónica forrada por una fina lámina de cobre. Cuando explota el explosivo, el cono concentra la detonación en un chorro metálico de altísima velocidad del orden de 10 km, que perfora el blindaje al concentrar la energía cinética en un punto diminuto. Podía atravesar unos 260 milímetros de blindaje homogéneo laminado, lo que cuando apareció el proyectil en 1961 era más que suficiente para matar a cualquier tanque del mundo, incluso de frente. Una vez que atraviesa el blindaje, escupe metal fundido y fragmentos por todo el interior del carro, y el efecto sobre la tripulación es horrible. Puede inflamar munición y combustible y provocar explosiones secundarias catastróficas. La ojiva HIT también era eficaz contra fortificaciones, ya que podía perforar hasta 1 metro de hormigón armado, y se usó en combates urbanos para tumbar reductos con impactos repetidos. Luego están las ojivas de fragmentación y antipersonal. Estas no llevan cohete sustentador, solo un cartucho de eyección, convirtiendo al RPG en algo parecido a un pequeño mortero. Pero las verdaderas ojivas terroríficas son las termobáricas al impactar una carga menor dispersa, un aerosol de combustible y milisegundos. Después la carga principal lo enciende creando una enorme sobrepresión y calor intenso. Eso resulta devastador en espacios cerrados, donde la onda de presión y el calor hacen estragos en el cuerpo humano. Incluso al aire libre, el radio letal ronda los 10 metros, pero en interiores los efectos son mucho peores. La explosión consume el oxígeno y genera tanto calor que mueres por el entorno, aunque la onda no te mate directamente. Además de esas, existen rondas especializadas como humo e iluminación. La secuencia de disparo es así: en la punta de la ojiva hay un fusible eléctrico PCO cubierto por una caperuza de plástico y un pasador de seguridad que, si no se retira, impide la detonación. Eso ocurrió en combates con grupos paramilitares mal adiestrados que dispararon cohetes con la seguridad puesta
y los dardos cayeron inertes alrededor de sus objetivos. Cuando se retira la seguridad y la punta de la ojiva golpea, algo detona la carga. Hay también un mecanismo de autodestrucción programado para los 900 metros. Si el proyectil no impacta nada debido al mal almacenamiento y al uso por muchos grupos de dudosa reputación, los fallos eran comunes. La ojiva no detona o detona demasiado pronto, a veces de forma trágica para el operador y los que están cerca. Así que al apretar el gatillo, un cartucho lanzador impulsa la granada fuera del tubo hasta unos 11 mpts y entonces arranca el motor cohete principal. Al despejar el tubo salen aleteadores estabilizadores que enderezan el proyectil en vuelo. Vuela a unos 300 mph casi aproximadamente. ¿Y cómo llegó este arma ideada para el ejército soviético a esas cifras de producción? Se extendió por todo el mundo. Apareció en prácticamente todos los conflictos. Y lo más importante, terminó en manos de ciertas organizaciones, por decirlo así, cuestionables. El RPG-7 entró en servicio en 1961, con el ejército soviético y al mismo tiempo comenzó a llegar a países aliados. Pronto vio acción en los combates árabe-israelíes, donde demostró lo que podía hacer contra tanques. Y luego vino la guerra de Vietnam, donde la Unión Soviética lo suministró a sus aliados comunistas en Vietnam del Norte. Por ser barato, fácil de usar y muy efectivo, se exportó en enormes cantidades. Se han producido alrededor de 9 millones hasta la fecha. Y como el AK-47 acabó en mercados negros y en manos de grupos que no deberían haberlo tenido. No vamos a ponernos políticos, pero te haces a la idea. El RPG-7 se ganó su fama en Vietnam, donde fue devastador en emboscadas a corta distancia con equipos ocultos en la maleza. Tumbaron montones de vehículos estadounidenses improvisados como gun trucks, lanchas patrulleras, helicópteros e incluso tanques tipo M48 y M160. Pero eso fue solo el comienzo. El RPG siguió destruyendo equipos millonarios que se creían intocables por un arma tan barata y tosca. Surgieron soluciones improvisadas para proteger el blindaje contra este arma, increíblemente simple pero eficaz. Al principio, bastaba con añadir tablones de madera o incluso cartón como blindaje espaciado improvisado para hacer detonar el RPG antes de que llegara al blindaje principal, lo que reducía la efectividad del chorro de la carga hueca. Luego llegó la solución real en forma de blindaje reactivo explosivo, conocido como ERA, que apareció en los años 70 cuando la amenaza del RPG se hizo evidente. El ERA son básicamente placas metálicas con explosivo detrás de una placa de metal. Cuando el chorro de una carga hueca impacta la placa, el explosivo hace estallar toda la loseta hacia afuera y perturba físicamente el chorro. Al mismo tiempo, se estandarizó el uso de protecciones adicionales más pesadas y se hizo común la llamada armadura tipo jaula o de listones Cage Slat Armor. Eso funcionó durante un tiempo. Pero el juego del gato y el ratón continuó. Los atacantes superaron esas medidas simplemente aumentando el volumen de fuego y enviando varios equipos de RPG para golpear el mismo tanque, especialmente en puntos débiles como los costados, la retaguardia o el techo. Múltiples impactos perforaban el ERA o la armadura en jaula y con el tiempo acababan encontrando una vía. Ni siquiera necesitaban destruir el tanque, por completo inmovilizarlo o bloquear la torre. Bastaba para dejarlo fuera de combate y listo para su destrucción posterior. El ERA fue entonces contrarrestado con ojivas de carga tándem. Estas usan una pequeña carga precursora frontal para detonar la loseta ERA y una carga principal justo detrás para golpear el blindaje ahora expuesto. Las ojivas también mejoraron y llegaron a poder derrotar hasta 600 milímetros de blindaje, lo que enfocó a la siguiente generación de sistemas como el RPG-29 directamente en ese problema con ojivas mucho más potentes desde el inicio. Aún así, el RPG-7 sigue siendo el sistema más utilizado para dejar fuera de combate incluso a los mejores y más blindados tanques de hoy. Por ejemplo, durante la guerra de Irak, un M1 Abrams fue alcanzado 14 veces por proyectiles RPG-7. Aunque el blindaje evitó una penetración catastrófica y una explosión interna, los sistemas externos del carro quedaron destrozados y el motor fue destruido, dejándolo fuera de acción.
Los RPG son especialmente peligrosos en combate urbano, donde pueden golpear desde todos los ángulos y alcanzar los puntos más débiles. Así fue como el blindaje ruso sufrió en la Primera Guerra de Chechenia, cuando columnas que avanzaban hacia Grozny se encontraron con decenas de equipos de RPG posicionados en múltiples niveles de los edificios circundantes, martillando a los T-72. Desde todas las direcciones, los rusos perdieron alrededor de 100 tanques y BMP en poco tiempo. Entonces apareció la solución más moderna. Una que, como vemos hoy en conflictos actuales, aún falla a la hora de proteger a los tanques frente a un arma sencilla diseñada hace 60 años, los sistemas de protección activa. Estos vienen en dos variantes, Soft Kill y Hard Kill. Soft Kill consiste en evitar que el arma antitanque impacte al carro, interfiriendo con su buscador o cegando su guiado. Pero eso solo funciona para armas provistas de esas características. Los RPG-7 no tienen buscador. Se apuntan y disparan directamente sin guiado, así que los sistemas de protección activa se apoyan en el enfoque Hard Kill para interceptar y desactivar físicamente los RPG entrantes. Sensores detectan el proyectil que viene y disparan una pequeña munición de respuesta para romper o desviar la ojiva antes de que alcance el blindaje. Se desarrollaron mucho porque se esperaba que por fin resolvieran el problema de un arma barata que destruye un tanque caro. Algunos, como los israelíes Trophy y Iron Fist, son de los más conocidos. Pero aquí está el problema. Estos sistemas funcionan, pero no siempre. Primero, como todo equipo tecnológico moderno, los sensores a veces fallan, y eso también ocurre con estos sistemas. Luego está el problema de dañar a la tripulación o a la infantería cercana, de modo que normalmente no operan con las escotillas abiertas, o el comandante del tanque los desactiva para evitar matar a soldados amigos que siguen al carro. De nuevo podemos ver hoy en combates urbanos que incluso tanques muy modernos como el Makaba sufren impactos de cerca por RPG-7. Pese a llevar las últimas protecciones, el sistema solo transporta un número limitado de municiones de respuesta y una lluvia de varios RPG. Puede agotarlo o abrumarlo si se disparan varios a la vez. Y si todo eso no fuera suficiente, el RPG-7 evolucionó de una manera bastante inesperada. Al menos su ojiva, cuando alguien tuvo la idea de atarla a un dron y estrellarla contra objetivos enemigos. En el conflicto en Ucrania, vemos cómo los drones se convirtieron en una amenaza principal no solo para tanques, sino para la infantería y todo lo demás. Hoy los drones controlados por fibra óptica son inmunes a las contramedidas de interferencia por radio y pueden colocar la ojiva exactamente donde se quiere. Y sigue siendo más que efectivo, porque no depende de la velocidad de impacto, sino de la carga hueca. Esto deja a los tanques sin solución fiable, y las tripulaciones intentan desesperadamente protegerse con blindajes improvisados, que han alcanzado niveles absurdos. Amontonan cualquier cosa que encuentren para mantener alejados a los drones, creando los llamados tanques tortuga. Pero aún así, enjambres de drones encuentran puntos débiles y continúan destruyendo tanques en el campo de batalla sin una contramedida efectiva contra un arma antitanque vieja, barata y ampliamente disponible, diseñada hace más de 60 años.